22 de noviembre de 1943. 0547 horas. Atolón de Taraba. El cabo de infantería de marina James Donovan apretó la cara contra la arena volcánica negra mientras un fortín de hormigón a 40 yardas de distancia vomitaba fuego de ametralladora a través de la playa. Las balas chasqueaban sobre sus cabezas como látigos que agrietaban el aire. 5 hombres de su escuadrón yacían inmóviles en la resaca detrás de él. Su sangre teñía de rosa la espuma del Pacífico a la luz del amanecer. El búnker era una posición reforzada japonesa tipo 22, paredes de 45 centímetros de hormigón vertido reforzado con secciones de riel de acero. La artillería lo había bombardeado durante 3 días seguidos. Los cañones navales habían lanzado proyectiles del tamaño de botes de basura directamente a su ranura de disparo. Ni una grieta, ni una abolladura. El hormigón se lo había tragado todo. Entonces Donovan sintió una mano en su hombro. Se giró para ver al soldado Eddie Kowalski, un delgado fusilero de Pittsburgh, arrastrándose junto con su M1 Garand, excepto que el rifle parecía estar mal. El cañón tenía algo pegado, un grueso tubo metálico que parecía un proyectil de artillería en miniatura montado sobre un collar de acero. Kowalski sonrió, con la arena pegada a su cara empapada de sudor, y pronunció 4 palabras que sonaban de locura. «Mira esta maldita magia». Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Lo que Kowalski llevaba se denominaba oficialmente adaptador de granada para fusil M9A1, pero quienes lo usaban lo llamaban con media docena de nombres más, la mayoría impublicables, algunos con reverencia. Transformó el fusil de infantería M1 Garand de estándar en algo que los japoneses jamás imaginaron que un soldado de infantería pudiera enfrentar. La granada en sí era la M17, una ojiva antitanque de carga hueca diseñada originalmente para perforar el blindaje de los panzers alemanes y los tanques japoneses tipo 97. Las cargas huecas funcionaban según un principio descubierto accidentalmente en la década de 1880 y utilizado como arma durante la guerra, un fenómeno llamado efecto Monroe. Cuando un cono hueco de explosivo detona, la explosión no se propaga uniformemente como en una explosión normal. En cambio, la geometría del cono concentra la energía en un chorro de plasma metálico sobrecalentado que viaja a velocidades superiores a 7.670 metros por segundo. Ese chorro, más delgado que un lápiz, pero con la energía cinética de un tren de mercancías comprimida en la punta de una aguja, podía cortar el acero endurecido como un soplete la mantequilla. La granada M17 llevaba un cono revestido de cobre de explosivo de composición B, diseñado con precisión para generar este chorro. Al dispararse desde un rifle detonar contra un objetivo, creaba un chorro de cobre fundido que se movía tan rápido que se comportaba como un líquido a presión, penetrando el blindaje mediante una fuerza pura y concentrada en lugar de un impacto contundente. Contra la placa de acero de 5 centímetros de un tanque, podía abrir un agujero completo e incinerar a la tripulación en su interior. Contra el hormigón armado, la física era ligeramente diferente, pero el resultado era igualmente devastador. El chorro perforaba la capa exterior y la onda de presión explosiva que le seguía se propagaba por la estructura interna del hormigón, rompiendo las uniones de los agregados y desprendiendo enormes trozos de la pared interior. Esos trozos se convertían en metralla que viajaba a una velocidad letal dentro del búnker. El desarrollo del sistema se remonta a 1942, cuando las fuerzas estadounidenses en el norte de África se toparon con fortificaciones alemanas inaccesibles para las armas de infantería estándar. Los ingenieros del campo de pruebas de Aberdeen, en Maryland, comenzaron a experimentar con granadas antitanque lanzadas desde fusil, adaptando un concepto que los alemanes ya habían implementado con su lanzagranadas Schiessbecher. El reto residía en la física. Una granada de fusil debía ser lo suficientemente ligera como para que los gases propulsores del fusil la lanzaran con eficacia, lo suficientemente aerodinámica como para volar con precisión a distancias tácticas y lo suficientemente potente como para destruir objetivos difíciles. La solución implicaba un cuidadoso equilibrio entre la carga explosiva, el peso del proyectil y el mecanismo de lanzamiento. El adaptador M9A1 era un sencillo tubo de acero que se deslizaba sobre el cañón del M1 Garand y se fijaba mediante un collarín con resorte. No tenía piezas móviles y pesaba menos de medio kilo. La granada contaba con un tubo de cola hueco que se deslizaba sobre el tubo adaptador. Para disparar, el soldado cargaba un cartucho lanzagranadas M3 especial en la recámara del fusil. Este proyectil de fogueo generaba gas a alta presión, pero no bala, y la presión del gas lanzaba la granada por el tubo adaptador como si fuera un mortero. El retroceso del fusil era brutal. Un M1 Garand estándar disparando su proyectil de fusil
30-06 generaba una energía de retroceso de aproximadamente 15 pies libras, manejable para un soldado promedio. Disparar una granada M17 con un cartucho de fogueo generaba más de 40 pies libras, suficiente para dislocar un hombro si el tirador no se preparaba correctamente. El alcance efectivo era de aproximadamente 120 yardas como máximo, 75 yardas para una precisión confiable. Más allá de eso, la trayectoria balística de la granada se volvía demasiado impredecible y la deriva del viento la desviaba del objetivo. James Donovan nunca había visto disparar el M17 en combate. Su unidad había recibido varias granadas 2 semanas antes, durante la concentración previa a la invasión, junto con una demostración de 10 minutos a cargo de un oficial de artillería que parecía tener unos 19 años. Donovan recordaba que el oficial recalcó un punto repetidamente. El sistema de gas del M1 Garand debía apagarse antes de disparar una granada. De lo contrario, la presión activaría el mecanismo y podría romper la varilla de accionamiento del fusil. Había una válvula en el tapón del cilindro de gas que los soldados debían girar hasta la posición de cierre. Olvidar ese paso podía destruir el fusil y herir al tirador. El oficial había demostrado la postura correcta de disparo, arrodillado con la culata del fusil apoyada contra el suelo y el cañón inclinado hacia arriba, con el cuerpo colocado detrás del arma para absorber el retroceso a través de las piernas y el torso en lugar del hombro. Luego disparó una granada contra un búnker construido con sacos de arena y troncos de palmera 200 metros playa abajo. Donovan recordaba el sonido, un golpe sordo y profundo, como si alguien hubiera dejado caer una bola de bolo sobre un suelo de madera, seguido del silbido de la granada, que se arqueó en el aire húmedo. Dio en el blanco justo en el centro. La explosión fue sorprendentemente silenciosa. No fue una bola de fuego típica de Hollywood, sino un crujido agudo y una nube de humo gris. Cuando el humo se disipó, toda la pared frontal del búnker se había derrumbado hacia adentro, los sacos de arena volaron en pedazos y los troncos de palmera se partieron como palillos. El oficial se volvió hacia los marines reunidos con una expresión que podría haber sido de orgullo o de aburrimiento, y dijo que el M-17 podía penetrar 10 centímetros de blindaje o 50 centímetros de hormigón armado. Luego repartió 3 granadas por escuadra de fusileros y se marchó. Kowalski ajustaba el adaptador del M9 a 1 en el cañón de su Garand, moviendo los dedos con la serenidad que el combate infunde o destruye. Donovan lo observó girar el tapón del cilindro de gas hasta la posición de cierre, luego retirar la varilla de accionamiento e inspeccionar visualmente la recámara para asegurarse de que estuviera vacía. Kowalski sacó el cartucho de fogueo del M3 de su bolsa de municiones, un cartucho corto con la boca del casquillo engarzada y un cierre en forma de pétalo de rosa donde normalmente iría la bala. Lo cargó en la recámara y cerró el cerrojo con un chasquido metálico. Luego deslizó el tubo de cola de la granada M17 sobre el tubo adaptador hasta que encajó con un suave clic. El cono de cobre de la granada brillaba débilmente bajo la luz del amanecer. Donovan pudo ver el fortín japonés aún disparando en ráfagas controladas, con su dotación de ametralladoras disciplinadas y precisas, cruzando la playa para impedir el avance de los marines. El alcance era de unos 70 metros, dentro del radio de acción efectivo del M17. Pero 70 yardas de terreno abierto fueron barridas por fuego cruzado desde múltiples posiciones. Kowalski tendría que exponerse por completo para disparar. Sin cobertura, sin ocultamiento. Simplemente ponerse de pie, apuntar, disparar y esperar que la granada diera en el blanco antes de que los artilleros japoneses lo abatiesen. Kowalski apoyó la culata del M1 Garand contra la arena a sus pies, inclinando el cañón hacia arriba unos 45 grados, apuntando no directamente al fortín, sino a un punto en el espacio por encima y por delante de él, calculando mentalmente el arco balístico de la granada. La ametralladora japonesa giró hacia él. Donovan vio las balas trazadoras cruzar la playa, líneas verdes de fuego convergiendo hacia el marine de pie. Kowalski apretó el gatillo. El percutor del M1 Garand golpeó el fulminante del cartucho de fogueo, encendiendo la carga de pólvora en su interior. Gas a alta presión brotó de la boca del casquillo, canalizándose hacia arriba por el tubo adaptador e impactando contra el tubo de cola de la granada M17. La granada se disparó con un golpe sordo y profundo, separándose del fusil y describiendo un arco hacia el cielo del amanecer. El retroceso hundió aún más la culata del fusil en la arena, y la fuerza recorrió los brazos y la columna vertebral de Kowalski. Se tambaleó, pero se mantuvo erguido. La granada alcanzó el apogeo y comenzó su descenso, estabilizada por 4 aletas accionadas por resorte que se desplegaron automáticamente tras el lanzamiento. Voló con el morro hacia el fortín en una elegante parábola que pareció eterna. Donovan la vio caer, la vio alinearse perfectamente con el grueso muro de hormigón del búnker,
justo a la izquierda de la ranura de disparo, y la vio impactar con un agudo sonido metálico. El revestimiento de cobre del M-17 se vaporizó en un chorro de plasma sobrecalentado que se movía a 7 kilómetros por segundo. Golpeó el muro de hormigón y quemó los 15 centímetros exteriores antes de que la onda de presión explosiva lo siguiera, fracturando el árido y propagando grietas por la estructura. Dentro del búnker, el chorro emergió del muro interior como una lanza al rojo vivo y barrió el espacio confinado. Los 3 soldados japoneses que manejaban la ametralladora tipo 92 no tuvieron tiempo de reaccionar. El chorro de plasma no solo los mató, vaporizó tejido y hueso, convirtiendo cuerpos humanos en átomos en una fracción de segundo. La onda de presión explosiva destrozó la superficie interior del hormigón, lanzando trozos de roca y varillas de refuerzo por los aires como metralla. El techo del búnker, debilitado por días de bombardeo de artillería y ahora comprometido por el fallo estructural de su muro frontal, se derrumbó hacia adentro con un rugido chirriante. Polvo y humo salieron de la rendija de disparo. La ametralladora enmudeció. Kowalski se quedó paralizado un instante, contemplando lo que acababa de lograr, antes de desplomarse al oír el estallido de disparos desde otra posición japonesa playa arriba. Donovan se arrastró hasta él, lo agarró por la correa y lo arrastró detrás de un tren de aterrizaje destrozado, medio enterrado en la arena. El soldado temblaba, no de miedo, sino de adrenalina, y sus ojos tenían esa mirada vidriosa que tienen los hombres cuando han cruzado un umbral que desconocían. En 15 minutos, la noticia se extendió por la playa como la electricidad por un cable. Los marines tenían un arma capaz de destruir búnkeres. Los pelotones de fusileros, que llevaban horas acorralados, encontraron de repente una solución al problema que los había estado destrozando desde que las lanchas de desembarco desplegaron sus rampas. La granada de fusil M-17, un arma cuya existencia la mayoría de la fuerza de invasión desconocía, se convirtió en el recurso más valioso de Tarawa. Los escuadrones con granadas comenzaron a coordinar asaltos a su alrededor. La técnica se desarrolló orgánicamente, surgida de la necesidad y perfeccionada mediante la repetición. Un elemento de fuego de base suprimía el búnker con fuego de fusil y ametralladora, obligando a los defensores japoneses a mantenerse alejados de sus troneras. Entonces, un granadero avanzaba bajo ese fuego de cobertura, se situaba dentro del alcance efectivo y atravesaba el muro del búnker con un M-17. Los resultados fueron devastadores y constantes. Posiciones que habían resistido 3 días de bombardeo naval se desmoronaron bajo las cargas huecas lanzadas con fusil. Los japoneses habían construido sus defensas para derrotar la artillería, el fuego naval y los bombardeos aéreos, las amenazas convencionales que preveían enfrentar. No habían previsto fusileros de infantería con armas antitanque que pudieran dispararse con precisión desde 70 yardas. El impacto psicológico en los defensores fue profundo. La doctrina japonesa enfatizaba la fortificación y la defensa estática, intercambiando espacio por tiempo y haciendo que los estadounidenses pagaran con sangre cada yarda. Pero esa doctrina asumía que las fortificaciones resistirían, que el hormigón y el acero protegerían a los defensores hasta que llegaran refuerzos o los atacantes se agotaran. Cuando los búnkeres comenzaron a derrumbarse bajo el fuego de la infantería, el cálculo cambió. La efectividad del M-17 no era universal ni limitada. La granada requería un ángulo de impacto adecuado para lograr la máxima penetración, idealmente impactando el objetivo a 90 grados o lo más perpendicular posible. Los impactos oblicuos, donde la granada impactaba en un ángulo poco pronunciado, a menudo no penetraban o detonaban sin formar correctamente el chorro de plasma. El cono de cobre de la carga hueca debía comprimirse simétricamente, y cualquier irregularidad en la onda de detonación perturbaba la formación del chorro. Esto implicaba que los granaderos debían acertar con la geometría, calculando no solo el alcance, sino también el ángulo de descenso respecto a la superficie del objetivo. Era trigonometría bajo fuego y los errores eran comunes. Algunas granadas impactaban en las barras de refuerzo dentro del hormigón y el refuerzo de acero desviaba o disipaba el chorro antes de que pudiera penetrar por completo. Otras detonaban contra superficies irregulares, afloramientos rocosos o formaciones de coral incorporadas a la construcción del búnker, y el material irregular perturbaba la coherencia del chorro. Algunos simplemente fallaron, pasando por encima de los objetivos o quedándose cortos, y sus cargas huecas detonaron inútilmente en la arena o el agua. Y algunos soldados nunca tuvieron la oportunidad de disparar, abatidos por el fuego defensivo antes de poder apuntar y disparar. Pero cuando las condiciones se alineaban, cuando un soldado entrenado se acercaba y colocaba la granada en el objetivo con el ángulo y la trayectoria correctos, el M-17 ofrecía resultados casi milagrosos.
El escuadrón del cabo Donovan se adentró tierra adentro desde la playa durante toda la mañana del 22 de noviembre, saltando de cobertura en cobertura, reduciendo las posiciones japonesas con una combinación de fuego de fusil, granadas y las dos cargas huecas M-17 restantes de Kowalski. El segundo disparo destruyó un nido de ametralladora excavado en una cresta de coral. La granada atravesó un metro de roca coralina y detonó dentro de la posición con un ruido sordo que sonó como un trueno lejano. Cuando el equipo de fuego de Donovan despejó la posición posteriormente, encontraron dos cuerpos tan destrozados por la explosión y las astillas que su identificación fue imposible. El tercer y último M-17 en posesión de Kowalski impactó contra un búnker de municiones reforzado cerca del perímetro sur del aeródromo. El búnker estaba semienterrado. Solo el techo y la abertura de disparo eran visibles por encima del suelo. Las paredes estaban construidas con hormigón vertido reforzado con troncos de coco. El disparo de Kowalski impactó en el techo en un ligero ángulo, una geometría no ideal, pero la carga hueca penetró. El chorro de plasma quemó 60 centímetros de hormigón y troncos, llegando la munición almacenada en su interior. La explosión secundaria resultante fue catastrófica. Proyectiles de artillería, munición de fusil, granadas y cargas de demolición estallaron en una reacción en cadena que levantó el techo del búnker de sus paredes y lanzó trozos de hormigón a 60 pies de altura. La onda expansiva derribó a Donovan a 40 metros de distancia, y el calor lo inundó como si se abriera la puerta de un horno. Cuando el humo se disipó, el búnker simplemente había desaparecido, reemplazado por un cráter humeante y escombros dispersos. Para la tarde del 23 de noviembre, tras 76 horas de combate continuo, Tarawa fue declarada segura. El saldo fue desastroso. Más de 1000 marines murieron, el doble de heridos, y las bajas se acercaron al 30% en algunas unidades. La guarnición japonesa luchó casi hasta el último hombre, con solo un puñado de prisioneros tomados de una fuerza de defensa original de casi 5000. Pero la tasa de bajas habría sido peor sin el M-17. Los informes posteriores a la acción documentaron docenas de casos en los que las granadas de fusil redujeron fortificaciones que habrían requerido tanques, ingenieros o ataques aéreos para neutralizarlas, recursos que eran limitados y no podían estar en todas partes simultáneamente. La velocidad con la que se redujeron las posiciones impactó directamente en las tasas de bajas, ya que el tiempo que pasaban inmovilizados bajo fuego significaba que más hombres se desangraban en la arena. Las granadas de fusil acortaron esos enfrentamientos, permitieron a las escuadras mantener el impulso e impidieron que el ataque se estancara en un asedio prolongado. Las estadísticas fueron desoladoras. Las unidades equipadas con granadas M-17 y entrenadas para emplearlas eficazmente reportaron un avance un 30% más rápido y un 20% menos de bajas que las unidades sin ellas. Estos datos fueron recopilados por analistas de operaciones integrados en unidades del Cuerpo de Marines, y en cuestión de semanas, se enviaban granadas de fusil a todas las unidades del Cuerpo de Marines y del Ejército en el Frente de Operaciones del Pacífico. La respuesta japonesa al M-17 evolucionó a medida que lo enfrentaban en múltiples enfrentamientos. La confusión inicial dio paso a una adaptación táctica. Los ingenieros comenzaron a diseñar búnkeres con paredes más gruesas, aumentando el espesor del hormigón de 45 centímetros a 90 centímetros en algunos casos, una separación que excedía la capacidad máxima de penetración del M-17. Incorporaron principios de blindaje espaciado, construyendo búnkeres con paredes dobles separadas por cámaras de aire, una técnica tomada del diseño de tanques. La teoría sostenía que la primera pared interrumpiría la formación del chorro de carga hueca y la cámara de aire permitiría que éste se disipara antes de alcanzar la segunda pared. En la práctica, los resultados fueron dispares. Algunos búnkeres construidos con blindaje espaciado lograron neutralizar los disparos del M-17, pero la construcción requirió considerablemente más recursos y tiempo, lujos de los que Japón carecía cada vez más a medida que la guerra se volvía contra ellos. Los japoneses también desarrollaron técnicas de camuflaje y ocultación diseñadas específicamente para impedir que los granaderos dispararan con claridad. Los búnkeres se construían a ras del suelo, cubiertos de arena y vegetación, con las ranuras de disparo reducidas a diminutas aberturas apenas visibles desde la distancia. El objetivo era dificultar la localización de objetivos y obligar a los soldados estadounidenses a acercarse antes de poder identificar y atacar las fortificaciones, exponiéndose al fuego defensivo en el proceso. La sensación física de disparar una granada de fusil M-17 era intensa e inolvidable. Los veteranos la describían como algo intermedio entre disparar un fusil pesado y detonar una bomba a distancia. El retroceso recorría todo el cuerpo y la descarga se transmitía desde la culata del fusil a las piernas y la columna vertebral.
Los soldados que no se preparaban bien podían ser derribados hacia atrás o perder el equilibrio, exponiéndose al fuego enemigo en el peor momento posible. El sonido era inconfundible. Ese golpe sordo y profundo, diferente a cualquier otra arma, seguido inmediatamente por el silbido de la granada en vuelo. En los segundos transcurridos entre el disparo y el impacto, el tiempo adquiría una extraña cualidad. Los soldados describían observar la granada trazar un arco en el aire con una intensidad hiperconcentrada, siguiendo su trayectoria, calculando su trayectoria, preguntándose si habían apuntado correctamente. Algunos describieron haber rezado durante esos segundos, repeticiones inconscientes de oraciones infantiles o simples súplicas para que el disparo impactara. Otros describieron un vacío mental, la cognición suspendida mientras la memoria muscular y el entrenamiento tomaban el control. Y entonces, el impacto. El sonido de la detonación de la carga hueca fue agudo y contundente, un crujido fuerte que se sintió como un golpe físico en los oídos incluso a decenas de metros de distancia. La columna de humo era pequeña y gris, nada que ver con las bolas de fuego naranjas de Hollywood, pero la destrucción fue total. Los soldados japoneses que sobrevivieron a encuentros con granadas M-17 reportaron confusión y terror. Un prisionero interrogado después de Saipan describió el arma como ser alcanzado por la artillería de un fusil, en un intento de reconciliar lo que había presenciado con su comprensión de las armas. Describió cómo los búnkeres que habían sobrevivido días de bombardeo se derrumbaban en segundos bajo el fuego de la infantería y la desorientación de no saber de dónde provenía la amenaza ni cómo defenderse. La doctrina táctica japonesa enfatizaba la identificación y supresión de las armas de apoyo enemigas, ametralladoras, morteros y artillería, las armas que representaban la mayor amenaza para las posiciones defensivas. Pero los granaderos de fusil eran difíciles de distinguir de la infantería regular hasta que disparaban, y para entonces a menudo era demasiado tarde. La carga hueca impactaba y detonaba antes de que los defensores pudieran reaccionar, y el búnker se derrumbaba o se llenaba de fragmentos mortales. Algunas unidades japonesas intentaron contrarrestar a los granaderos intensificando el fuego de supresión cada vez que detectaban tropas estadounidenses dentro del alcance estimado de las granadas, con la idea de obligar a los soldados a permanecer agachados e impedir que dispararan. Esta táctica tuvo un éxito limitado y se produjo a costa del gasto en municiones, un recurso que Japón tuvo dificultades para mantener a medida que las líneas de suministro se contraían. El soldado L. Kowalski sobrevivió a Tarawa y luchó durante el resto de la campaña del Pacífico, participando en los asaltos a Saipan, Tinian e Iwo Jime. Llevó consigo su M1 Garand y el adaptador M9A1 en todos ellos, disparando docenas de granadas M17 contra fortificaciones japonesas. Se labró la reputación de ser el mejor granadero de su batallón. Los oficiales soldados llamaban cuando era necesario destruir un búnker y no había tanques ni ingenieros disponibles. El propio Kowalski casi no dijo nada sobre su papel, desviando los elogios con el humor sardónico que los veteranos de combate usan para lidiar con recuerdos que no pueden expresar con claridad. Años después de la guerra, en una carta a un historiador del Cuerpo de Marines que recopilaba relatos orales de las campañas del Pacífico, describió el disparo de ese primer M-17 en la playa de Tarawa. Escribió sobre la sensación surrealista de mantenerse erguido bajo el fuego de las ametralladoras, sobre cómo el tiempo parecía estirarse y comprimirse simultáneamente, sobre ver la granada trazar un arco en el aire y preguntarse si volaría con precisión o si simplemente había desperdiciado su vida en vano. Escribió sobre el sonido que hizo el búnker al derrumbarse, un rugido profundo y chirriante como el de una montaña al caer, y cómo ese sonido persiguió sus sueños durante años. Escribió sobre la culpa, la extraña y compleja culpa de ser bueno matando, de poseer una habilidad que salvó la vida de sus amigos al acabar con la de otros hombres con brutal eficacia. La granada de fusil M-17 y sus descendientes representan una filosofía particular del combate de infantería. La creencia de que los soldados de infantería deben poseer potencia de fuego orgánica suficiente para derrotar objetivos difíciles sin necesidad de apoyo externo. Esta filosofía contradice la doctrina de armas combinadas que dominó el pensamiento militar a lo largo del siglo XX, la idea de que la infantería opera como parte de un sistema mayor, apoyado por blindados, artillería y poder aéreo. El concepto de la granada de fusil establece que a veces el sistema falla, a veces los tanques no llegan, a veces la artillería está fuera de alcance, a veces el apoyo aéreo se desgasta. En esos momentos, la infantería necesita capacidades orgánicas para seguir luchando y avanzando. El M-17 fue una expresión de esa filosofía, un arma que brindó a los fusileros la capacidad de derrotar fortificaciones que antes requerían armas mucho más pesadas. No era perfecta, era peligrosa de usar, difícil de dominar y limitada en alcance y efecto, pero funcionaba.
Y en combate, especialmente en el combate de infantería, donde la supervivencia a menudo depende de la improvisación y la adaptación, funciona es el mayor elogio que un arma puede recibir. La leyenda del M-17 se fue extendiendo a lo largo de los relatos, embellecida por marines y soldados, convirtiéndola en historias que a veces exageraban la verdad, pero que captaban una realidad más profunda. Lo llamaban el destructor de fortalezas, el rompebúnkeres, la pesadilla japonesa. Algunas historias afirmaban que una sola granada podía derrumbar un complejo entero de búnkeres interconectados, provocando detonaciones simpáticas que destruían sectores defensivos enteros. Otras describían a granaderos realizando disparos imposibles desde distancias imposibles, lanzando M-17 sobre colinas y a través de la vegetación selvática para atacar objetivos que ni siquiera podían ver. La mayoría de estas historias eran exageraciones o puras invenciones, el tipo de cuentos que las unidades militares cuentan sobre sus propias hazañas. Pero bajo la exageración se escondía una verdad. El M-17 cambió la forma de luchar de la infantería en el Pacífico. Otorgó a las fuerzas estadounidenses una ventaja táctica que la doctrina japonesa tuvo dificultades para contrarrestar. Y esa ventaja, multiplicada en cientos de combates en docenas de islas, contribuyó sustancialmente a la victoria en uno de los escenarios más sangrientos de la guerra. El problema táctico que resolvió el M-17 se centraba fundamentalmente en el alcance y la capacidad. Las unidades de infantería necesitaban la capacidad de destruir fortificaciones reforzadas a distancias que les permitieran permanecer relativamente protegidas del fuego defensivo. La artillería y los ataques aéreos podían atacar desde kilómetros de distancia, pero carecían de precisión y a menudo no estaban disponibles cuando más se necesitaban. Los lanzallamas y las cargas de mochila podían destruir búnkeres, pero requerían acercarse a una distancia de combate cuerpo a cuerpo, exponiendo a los soldados a fuego directo. Las bazucas y los fusiles antitanque podían penetrar el hormigón, pero eran armas especializadas asignadas en cantidades limitadas. El M-17 llenó el vacío entre las armas arrojadizas y las armas de apoyo tripuladas, dotando a cada escuadra de fusileros de capacidad orgánica para destruir búnkeres a distancias efectivas de combate de infantería. Esto no era un concepto revolucionario. Las granadas de fusil existían desde la Primera Guerra Mundial. Lo que hizo significativo al M-17 fue la tecnología de carga hueca, que aumentó drásticamente la letalidad contra objetivos reforzados en comparación con las anteriores granadas de fragmentación o de alto explosivo. La elegancia ingenieril de la carga hueca merece reconocimiento aparte de su aplicación. El efecto Monroe es uno de esos fenómenos físicos cuya eficiencia parece casi mágica, la forma en que la geometría y la química explosiva se combinan para concentrar la energía con precisión quirúrgica. Las matemáticas detrás del diseño de la carga hueca son complejas e involucran dinámica de fluidos, termodinámica y física de la detonación. Obtener el ángulo del cono correcto, elegir el material de revestimiento adecuado y asegurar la propagación uniforme de la onda de detonación. Todos estos factores deben coincidir a la perfección para que el arma funcione según lo diseñado. Variaciones de unos pocos grados en el ángulo del cono o milisegundos en el tiempo de detonación pueden marcar la diferencia entre una penetración efectiva y un fallo. Los ingenieros estadounidenses lograron una consistencia notable en la producción del M-17, produciendo granadas que funcionaban de forma fiable en condiciones de campo a pesar de ser fabricadas en múltiples fábricas por trabajadores con distintos niveles de habilidad. Esa consistencia fue en sí misma un logro, un testimonio del control de calidad y los procesos de fabricación que transformaron los diseños de laboratorio en armas funcionales entregadas a zonas de combate a miles de kilómetros de distancia. El coste humano de la Guerra del Pacífico se mide en cifras incomprensibles. Cientos de miles de estadounidenses muertos o heridos. Millones de bajas militares y civiles japonesas. Islas como Tarawa, Saipan, Peleliu, Iwo Jima y Okinawa se convirtieron en sinónimo de masacres a escala industrial, batallas donde las tasas de bajas se acercaron a las del frente occidental de la Primera Guerra Mundial. La granada de fusil M-17 no alteró ese cálculo fundamental. No hizo la guerra humana ni limpia. Simplemente proporcionó a los soldados de infantería estadounidenses una herramienta que les ayudó a sobrevivir en combates contra defensores atrincherados dispuestos a morir antes que rendirse. Si esa herramienta salvó más vidas de las que costó es una pregunta sin respuesta clara, enredada en contrafácticos y supuestos hipotéticos. Batallas ganadas con granadas de fusil podrían haberse ganado sin ellas, a un mayor coste y a un ritmo más lento. Los generales y oficiales de Estado Mayor que planeaban las operaciones creían que la M-17 reducía las bajas y aumentaba la eficacia. Los soldados que las portaban creían lo mismo. Y en ausencia de información perfecta,
Sus creencias moldearon la realidad a través de las decisiones que tomaron y las acciones que realizaron. El apodo de asesino de fortalezas que los soldados japoneses supuestamente le dieron al M-17 puede ser apócrifo, uno de esos detalles que aparecen en las historias sin una fuente clara y que podría ser un adorno en lugar de un hecho documentado. Pero el sentimiento que representaba era real. Las fuerzas japonesas reconocieron que la infantería estadounidense poseía un arma capaz de destruir sus fortificaciones desde distancias que antes se consideraban seguras. Ese reconocimiento se extendió a la planificación táctica y la construcción defensiva, forzando adaptaciones que consumieron recursos y tiempo. Ya sea que lo llamaran asesino de fortalezas o de otra manera, el arma alteró sus cálculos y contribuyó a la sensación de derrota inevitable que comenzó a invadir a las unidades japonesas a medida que la guerra se volvía contra ellas. Los nombres y las leyendas importan en la guerra, no porque alteren hechos materiales, sino porque afectan la moral y la percepción. Un arma que los soldados creen imparable ya ha ganado la mitad de la batalla antes de disparar un solo tiro. El M-17 se benefició de ese efecto psicológico y su reputación creció con cada búnker destruido, cada posición reducida, cada vez que marines o soldados avanzaban tras su fuego de cobertura. La memoria institucional del M-17 se desvaneció tras la Segunda Guerra Mundial, eclipsada por nuevos sistemas de armas y nuevas guerras. La Guerra de Corea vio el uso de granadas de fusil de nuevo, pero con menos frecuencia, ya que las fuerzas estadounidenses dependían más de los tanques y el apoyo aéreo. Vietnam trajo consigo diferentes desafíos tácticos, combates en la selva y guerra de guerrillas que hicieron que las cargas huecas antibúnkeres perdieran relevancia de lo que habían sido contra las fortificaciones japonesas. El lanzagranadas M-79 y, posteriormente, el lanzagranadas M-203, de montaje inferior, reemplazaron a las granadas de fusil como los principales sistemas de lanzamiento de granadas, ofreciendo un manejo más sencillo y una precisión más consistente. Al finalizar la Guerra Fría, las granadas de fusil habían desaparecido prácticamente del servicio estadounidense, relegadas a museos militares y antiguos manuales de entrenamiento. Pero el principio sobrevivió. Las armas antitanque modernas disparadas desde el hombro, como el Carl Gustav y el misil Javelin, tienen su origen directamente en la tecnología de carga hueca del M-17. Eddie Kowalski murió en 1987 a los 64 años, obrero siderúrgico jubilado en Pittsburgh, padre de 3 hijos y abuelo de 7. Su obituario mencionaba su servicio en la infantería de marina en una sola línea. No decía nada sobre cargas huecas ni búnkeres, ni sobre aquella mañana en la playa de Taraba cuando se puso de pie bajo fuego enemigo y cambió la forma en que la infantería combate las fortificaciones. La guerra vivía en sus pesadillas y sus silencios, en la forma en que a veces se detenía a mitad de frase y se quedaba mirando a vacío, en la forma en que se estremecía ante sonidos inesperados. Sus hijos aprendieron a no despertarlo de repente, porque el hombre que despertaba de su sueño era otra persona, alguien peligroso y desesperado. Sus nietos nunca supieron por qué se negaba a hablar de la guerra, salvo en términos vagos. Nunca entendieron por qué ciertas preguntas lo hacían salir de la habitación sin explicación. Ese daño era el coste oculto de armas como el M-17, no medido en estadísticas de bajas, sino grabado en las neuronas y sinapsis de los hombres que las usaron. Cargaron con el peso del arma mucho después del fin de la guerra, lo cargaron hasta la muerte y se llevaron esos recuerdos con ellos. El cálculo final del impacto del M-17 en la Guerra del Pacífico es imposible de realizar con precisión. Los historiadores militares han intentado cuantificar su efectividad mediante el análisis de informes posteriores a la acción y datos de bajas, correlacionando la disponibilidad y el uso de granadas de fusil con las tasas de avance y las pérdidas sufridas. Estos estudios generalmente concluyen que las unidades equipadas con granadas M-17 redujeron las posiciones fortificadas más rápidamente y con menos bajas que las unidades sin ellas, aunque la magnitud del efecto varía según la metodología y las batallas examinadas. La significancia estadística es real, pero modesta y refleja la realidad de que ninguna arma por sí sola determina el resultado de operaciones militares complejas. Las guerras se ganan mediante la interacción de innumerables factores: logística, inteligencia, entrenamiento, liderazgo, capacidad industrial y visión estratégica, ninguno de los cuales puede aislarse de los demás. La granada de fusil M-17 era un pequeño elemento en ese vasto sistema, una herramienta táctica que otorgaba a las unidades de infantería una ventaja ligeramente superior al enfrentarse a defensores fortificados. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. ¿Desde dónde la ves? Comenta abajo.